El día de hoy estaremos viendo el video review unboxing de este disco de estado sólido de la compañía Atlink en su versión 240 GB. Atlink es una compañía relativamente nueva en el mundo del hardware para PC, aunque la mayoría de sus artículos están orientados al almacenamiento, como discos de estado sólido, aunque también manejan la versión PCCI. Además de memorias USB, memorias para cámaras y todo lo que conlleva almacenamiento. Como ya lo dije en el comienzo, esta es la versión de 240 GB y vamos a ver qué viene dentro del empaque. Lo primero que noté como observación es que el empaque es demasiado simple, teniendo en cuenta que un disco de estado sólido o un disco duro son muy propensos a dañarse porque son objetos muy delicados. Supongo que deberían venir con un mejor empaque. El disco viene adherido a este cartoncillo con un simple tape y con él viene este adaptador que supongo que es para darle más nivel a lo que es el disco sólido. En lo particular yo tengo un disco de la compañía OCZ y es ligeramente más grueso que ustedes están viendo en pantalla. Por otro lado, el acabado es completamente en plástico, que si me preguntan, al menos me hubiera gustado que tuviera una placa de metal para protegerlo contra caídas. Hasta el momento, no todo ha sido bueno, no todo ha sido malo, así que vamos a someterlo a las pruebas y vamos a ver qué tal se desempeña. Como última prueba, se me ocurrió traerles un par de clips de gameplays de estos juegos que elegí con un propósito. El primero es Rainbow Six y el segundo es H1Z1. Tengo entendido que ambos juegos demandan demasiada lectura en cuanto a los discos de estado sólido o discos duros. Así que vamos a ver qué tal se desenvuelve, vamos a ver si notamos alguna diferencia o un mejor rendimiento. Para un costo de $89,99 o $90 cerrados, me parece que es una buena alternativa. Como opinión final y sugerencia, realmente me gustaría que el disco viniera un poquito más protegido. Si voy a desembolsar $90 por un disco de estado sólido, quisiera que viniera más protegido. No me gustaría que me llegara y simplemente no funcionara. Y realmente es una puta patada de huevos que un artículo no funcione y tengas que verte en la necesidad de tenerlo que regresar porque seguramente no te lo van a reembolsar. Así que como sugerencia, deberían de mejorar en el empaque. Así igual, también estaría bien que tuviera una placa de metal para mejor seguridad para el disco de estado sólido en caso de que se te llegara a caer o simplemente se llegue a golpear. Fuera de todo esto, me parece que el disco se desenvolvió de una manera pasable, así que totalmente lo recomiendo.
Espero que realmente les haya gustado este video review unboxing, que ha sido un poquito distinto a lo que han visto aquí al canal, pero realmente planeo mejorar en todo este tipo de cosas. Así que nos vemos en un próximo unboxing, en un próximo video review o simplemente en un gameplay. ¡Al rayo!